Bueno, entonces, continuando, vamos a ver cómo, cómo se asocia, digamos, si es una metodología trazadora tipo paciente a la ruta de atención. Siempre mencionamos que una metodología trazadora debe tener un grado de madurez cuando estamos implementando sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque estas metodologías son muy cercanas a un paciente en específico. Debe haber pasado el documento, los requisitos o las necesidades para implementación de un protocolo, ya debe haber pasado la capacitación, ya debe haber pasado el entrenamiento, ya debe haber pasado las listas de chequeo, en fin, deben haber pasado ya varios pasos para poder identificar si en un paciente en específico pues se aplicó todo lo que nosotros dijimos que estaba documentado. Y si hablamos de un paciente trazador, seguimos la de atención que nos propone el Manual de Estándares de Acreditación. Derechos y deberes, luego seguridad del paciente, proceso, registro, evaluación de necesidades, planeación de la atención, tratamiento, evaluación, salida y seguimiento. Esa es la ruta de atención que nos propone acreditación bajo la mnemotecnia AREPES. Pero si vamos a hacer una metodología trazadora de sistema, por ejemplo, tomamos el ciclo de gestión de medicamentos, que sería selección, aprovisionamiento, almacenamiento, dispensación, uso y seguimiento. Ahora con los ejemplos, pues vamos a ver cómo adaptador. Disculpe, profe, para el paciente trazador, ¿hay unos criterios de inclusión o simplemente aleatorizo de todos mis ingresos y con aleatorización elijo al paciente que voy a hacerle el ejercicio de paciente trazador? ¿Cómo sería ahí la Bueno, selección del paciente? hay una parte, digamos que hay una Pediátricos, si necesidad. adultos, si de accidente de tránsito, si de reingresos, es decir, cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para elegir a ese paciente trazador, paciente que se hospitaliza o paciente que estuvo solamente pues, algunas horas mientras se les trató, o paciente que pasó la emergencia. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar ese paciente trazador? Bueno, hay varias cosas antes de contestar. Primero, que este tipo de metodologías, al ser mixtas, tienen un componente cualitativo que son las entrevistas y la observación. Por lo tanto, digamos que tenemos que hacer es garantizar la cobertura en cada uno de los servicios sin necesidad de una muestra que sea estadísticamente significativa. Es decir, no es la cantidad, sino la calidad en la aplicación de esta metodología. Lo otro es que yo debo conocer muy bien mi portafolio de servicios y la morbilidad que atiende, porque vamos a general a lo particular. Recomendación, quienes vayan a implementar una metodología trazadora, pues debo considerar que en esos criterios de inclusión tenga pacientes con una, digamos, con una participación de morbilidad importante. Ejemplo, pues si yo quiero hacer una metodología trazadora de servicio de urgencias, entonces yo tengo que identificar cuáles son las primeras de consulta. Eso me da un gran volumen y a partir de ese gran volumen identifico si es trauma, si son infecciones respiratorias, si son infecciones de tejidos blandos, entonces depende. Tengo que considerar mi portafolio, mi servicio y un diagnóstico de gran volumen. Cuando ya haya madurado esa metodología, entonces los criterios de elección de ese paciente ya son más particulares. Entonces yo digo, dentro de mi morbilidad, puede que atienda pacientes eh, con un alto diagnóstico, por ejemplo, de infección de vías respiratorias de población pediátrica, pero también pueda que tenga uno con una población adulta mayor. Entonces, dependiendo del conocimiento de esa morbilidad y de esas fases del ciclo de vida, puedo ir haciendo un ajuste a esos criterios de elección. Ahora,
Una vez yo determine el paciente, pues deben haber unas particularidades. Por ejemplo, que haya pasado al menos por 2 o 3 servicios. Si yo voy a hacerlo del servicio de urgencias, pues consideraré un paciente al que se le haya realizado un seguimiento de laboratorio clínico o de imágenes diagnósticas. Selecciono a un paciente que dentro de la atención haya requerido un consentimiento informado. Y puedo también hacer selección del uso de tecnología, es decir, de los dispositivos, de la adopción que tenga. Otra forma de seleccionar al paciente son los riesgos. Entonces, entre mayor riesgo, por ejemplo, si yo combino caídas, lesiones asociadas al cuidado, más polimedicación, serían esos pacientes de mejor elección para una metodología trazadora. Continuamos entonces viendo un poco pues desde cómo se han formulado estas metodologías. Como les decía, no son nuevas. En este momento pues digamos que primero se se inició con la evaluación de enfermedades trazadoras. Entonces, inician con enfermedades de interés en salud pública, iniciaron con enfermedades de alta letalidad o mortalidad, y pues esto hizo una organización de gestión del riesgo. A partir del 2004, la Joint Commission lo que hace es generar unas propuestas o unas nuevas herramientas que me den una ruta de atención o un paso a paso. Entonces, digamos que no hace la observación a gestionar la calidad, no solamente con rondas o listas de chequeo, sino con sistemas trazadores. Y en el 2014, y conté en el manual de la versión 3.1 de acreditación, ya propone estas herramientas para el orden nacional. Y ya en el 2024, hace 2 años, no solamente se habla de paciente trazador, sino que se hablan de los sistemas trazadores que ya hemos empezado a hablar. Entonces, digamos que en este ejercicio y en esta historia de transformación hemos ido mejorando esas metodologías trazadoras en beneficio, pues, de la centralidad con los pacientes. ¿Alguna pregunta al momento? Han salido unas preguntas, esa pregunta de compañera fue bastante interesante y es por ahí por donde debemos iniciar leccionando al paciente. Si hay una pregunta por ahí, la vamos viendo, ¿listo? Como les comentaba, las metodologías trazadoras van mucho más allá de identificar la adherencia, porque están realmente cerca a un paciente y eso deberíamos fomentarlo en las instituciones. Entonces, no solamente tener el documento actualizado, que se capacite, que se entrene, sino que se viva en el día a día. Y es el modelo evaluativo, o digamos que las metodologías trazadoras son los modelos evaluativos de preferencia para que los evaluadores de capacitación, de ICONTEC, de Galardón Seguro, hagan esta, digamos, esta evaluación de que si realmente se está viviendo día a día y con cada paciente, pues lo que hemos escrito. Permite pues identificar brechas. Ya sabemos que brecha es la diferencia entre lo que esperamos y lo que encontramos, y no solamente, digamos, pensando en indicadores o pensando en resultados cuantitativos, sino también pasando a lo cualitativo y a la experiencia de la atención. Entonces, esta metodología nos dice, vaya más allá del indicador controlado. Puede que a nivel global usted tenga un indicador de infecciones controlado. Pueda que usted tenga una encuesta de satisfacción del 95% superior. Vaya a la particularidad de las necesidades y expectativas de cada paciente. Y por lo tanto, pues es una metodología que si bien las IPS no quieren avanzar en la parte externa, en el componente externo de acreditación, pues sí la recomendamos como articulación del sistema obligatorio de garantía de calidad en sus 4 componentes y que sea una herramienta que se articule al PAMEC en el plan de auditorías internas. Esto es, digamos, la recomendación que se tiene, como les digo, va más allá del cumplimiento de tener o no los documentos actualizados.
yo les comentaba que si bien está asociado a los 4 componentes y a las 4 fases del ciclo PHBA, pues las metodologías tasadoras están mucho más cercas al componente del verificar y también en la toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? Profe, por aquí por interno me dicen que ¿cómo se podría ajustar, digamos, esta metodología en un servicio como de consulta externa, específicamente con un paciente para que sea trazada? Primero, pues que tenemos que conocer qué es la ruta, ¿no? Porque digamos en un paciente ambulatorio, si yo voy a tomar un paciente ambulatorio, por ejemplo, de un programa cardiocerebrovascular, pues el momento de atención, pues no va a ser mayor de 20 minutos, ¿cierto? Entonces el sistema trazador, como se combina con diferentes herramientas, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, hago una revisión de la ruta integral de atención en salud. Esto lo incorporo con la guía de práctica clínica relacionada. Y luego de eso, ya empiezo a hacer o a generar los momentos de atención. Como nosotros ya estamos familiarizados con el término hito, el hito son esos momentos, digamos, representativos y significativos de la atención, pues empiezo a trabajar por hitos. Primero, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Segundo, un diagnóstico oportuno. Tercero, la incorporación al programa parto, no sé, adherencia terapéutica. Quinto, educación en salud. Cuarto, autocuidado y hábitos saludables. Sexto, control bajo laboratorio clínico. Octavo, digamos, un autocuidado sostenido con resultados de laboratorio o demás. Indicadores de impacto, por ejemplo, que no hayan habido hospitalizaciones, crisis hipertensivas, hospitalizaciones no programadas, y de acuerdo a esos hitos, pues empiezo a revisar lo que ahora les voy a compartir, qué puede ir en la entrevista, qué puede ir en la observación directa, qué puede ir en el traslado de pacientes. Muchas gracias, jefe. ¿De pronto hay alguna caja de herramientas o algún sitio donde uno pueda acceder a algunos de estos instrumentos de paciente trazador? Porque, pues, como sabemos, los servicios de salud son absolutamente amplios. Entonces tenemos, por ejemplo, oncología, tenemos en el caso pues, en el caso de promoción y mantenimiento también es muy diversa digamos, los enfoques son distintos. Entonces, por ejemplo, que la ruta oncológica está que vacunación, está que, entonces uno se imaginaría, ¿no? Que de acuerdo como al servicio, sí, o de acuerdo como al programa, pues habrán unas herramientas distintas. ¿Esas herramientas ya están creadas o cada quien se tiene que dar a la tarea de crear sus herramientas de hacer paciente trazador? Y si es así, ¿cuáles serían las variables que influyen en una herramienta de paciente trazador? Gracias, jefe. Pues dentro de los lineamientos de seguridad de la Política Nacional de Seguridad del Paciente y acreditación y pues ahora galardón, ¿cierto? Que vamos a hablar en seguridad del paciente, pues herramientas construidas no existen, porque precisamente una de las características de la metodología trazadora son las particularidades. Pero ahora les voy a mostrar 2 ejemplos de cómo empezar a construir sistemas trazadores y luego ya paciente trazador. Aunque con la profe Gina podríamos hacer un curso específico o un taller específico para crear metodologías trazadoras. Sí, excelente tema. Sí, ya tipo taller, ¿no? Tipo taller que sería pues como lo ideal. Bueno, un poco pensando en ese ciclo PHBA, que pues es nuestro lema en calidad,
Pues es lo que hemos mencionado, definir esos criterios, la selección del paciente trazador, hacer diseño del instrumento, validarlo, y la validación no es solamente con el personal de salud, sino con los mismos pacientes. Pues yo he tenido la experiencia de poder construir diferentes metodologías trazadoras y la participación de los pacientes, de la asociación de usuarios, nos permite hacer una validación bien importante. Y también digamos que esa metodología pues siempre partirá del modelo de atención y del propósito de la misión institucional. Yo no me puedo salir digamos, de ese contexto o de ese entorno, pues porque finalmente lo que esperamos después de aplicar estas metodologías es poder tomar decisiones, es poder analizar datos y a partir de ahí pues hacer planes de mejora. Entonces, digamos que en ese sentido, primero, pensar en la ruta de atención, pensar en los hitos, pensar en la morbilidad y pensar en las particularidades del curso de vida. ¿Por qué hablamos de que las metodologías trazadoras hacen parte como de lo más cercano al paciente? Por ejemplo, si nosotros aplicamos listas de chequeo, pues se vuelven muy instrumentales y están asociadas a una actividad en particular. Voy a darles el ejemplo. Técnica y momentos de higiene de manos. Voy con una lista de chequeo, cumple o no cumple. Y pues es un poco más de observación y de supervisión para el personal de salud. Administración de medicamentos. Aplica los 10 correctos, sí o no. Cumple o no cumple. Pero las metodologías trazadoras nos permiten tener un encuentro con el paciente o con el usuario, porque la gestante pues no tiene una condición mórbida, pero sí tiene una condición de vida en su curso de vida. Entonces, digamos que en ese ejercicio somos cercanos a los pacientes. Importante dentro de estas metodologías, primero, pues es un método que nos permite identificar miedos, su recorrido, sus expectativas, su experiencia, y eso hace que estas metodologías pues se centre el cuidado como centro de todo, ¿sí? Finalmente las metodologías trazadoras son innovadoras porque incluyen esa voz del paciente. También nos permite hacer una comparación entre lo que está escrito en la historia clínica y lo que realmente el paciente entendió. ¿Qué hemos encontrado en metodologías trazadoras? Que en la historia clínica está escrito maravilloso cómo se le da educación en signos signos y síntomas de alarma en la gestante, por ejemplo. Pero cuando vamos a escuchar a la paciente, pues no entendió completamente. Entonces, ahí hacemos una comparación entre lo que está registrado en la historia clínica y lo que la misma paciente nos dice. Y es perfectamente relacionado con los derechos humanos, porque ahí evaluamos conocimiento, entendimiento, pero también evaluamos trato, evaluamos apoyo emocional, evaluamos sobre cómo ha participado en la toma de decisiones. Entonces, cuando piensen en la construcción de una metodología, sobre todo en paciente trazador, piensen en la voz del paciente, en la experiencia y lo que dice la historia clínica y la conexión con derechos humanos. ¿Por qué me gusta esta metodología? Porque es, primero, que debe ir a la particularidad. Si yo tengo un paciente, digamos, un hospital, voy a hablarles desde la experiencia, si he realizado el instrumento de paciente trazador en el Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle, no lo puedo aplicar en la unidad mental del Hospital San José, porque a pesar de que las guías de práctica clínica, a pesar de que referencia y contrarreferencia es la misma, la ruta de atención y el modelo de atención de cada institución es diferente. Entonces, yo puedo tomar unos hitos generales, pero al existir aspectos específicos en una ruta y en otra, así sea el paciente con el mismo diagnóstico, va a cambiar. Así yo atienda a la gestante y la guía de atención y la ruta de atención es una sola,
Yo tengo que contextualizarla al entorno, tengo que contextualizarla a la morbilidad o a la comorbilidad que tiene, yo tengo que contextualizarla al acompañamiento comunitario que tiene esa gestante. Entonces, si bien hay unos documentos generales, debo llevarla a la particularidad. Entonces, por ejemplo, en un nivel de baja complejidad, yo puedo hacer trazadores de acuerdo a las rutas, arrancar con la ruta materno-perinatal y la ruta cardiocerebrovascular. Si estoy hablando de mediana complejidad, ya puedo hablar de servicios, urgencias, hospitalización o incluirle un sistema trazador como trazador de medicamentos, que evalúa aquí la continuidad del cuidado, el manejo de infecciones y la identificación de paciente o lo que requiera intervenir. Y en un nivel en una alta complejidad, pues ya lo puedo hacer un poco más individualizado, puedo incluir un sistema trazador y puedo hacer un programa trazador. Entonces, dependiendo de la complejidad, también será la complejidad del tipo de trazador que voy a realizar. Pasos y requisitos. Entonces, definir lo que ya les he mencionado, la condición, el proceso, las prioridades institucionales, qué eventos se me presentan de mayor frecuencia, qué estándares quiero avanzar y pues cuál es el riesgo que quiero intervenir. El paciente trazador asociado al diagnóstico, a un proceso, al tiempo de hospitalización, digamos que en este momento, pues di unas características de cuáles pueden ser un mejor paciente trazador. Se puede avanzar en pacientes pediátricos, no solamente el paciente trazador debe ser adulto, puede ser un paciente pediátrico, puede ser un niño mayor de 4 años, ajustando el instrumento y pues permitiendo la autorización de los padres de familia, pero en los pacientes trazadores que hemos hecho con niños, niñas y adolescentes, pues ha sido también muy significativo en cuanto a identificar experiencias y expectativas. Diseñar el instrumento de evaluación, siempre la ruta de atención, las políticas institucionales como marco de esto y realizar el recorrido que, si bien lo voy a mencionar en un rato, pues debe haber una validación del instrumento, debe haber una capacitación del personal que lo va a aplicar, debe haber una capacitación al personal que va a ser auditado, porque finalmente es una auditoría, y pues debe haber una retroalimentación, digamos, importante con eso. El registro de los hallazgos, que también lo podríamos trabajar tipo taller, cuál es un hallazgo o qué es una fortaleza en términos de metodología trazadora, qué es un hallazgo, cómo se escribe, ¿sí? Que tiene unas particularidades de evitar juicios de valor, de ver digamos, la forma de escribirlo, si es un beneficio para la institución, para el paciente o para, o para el servicio, analizar y priorizar, pues formular el plan de mejora y por supuesto hacer seguimiento al riesgo, seguimiento y cierre al plan de mejora, si no, pues no sirve. O sea, la metodología trazadora, si no tiene un cierre de las oportunidades de mejora o las brechas encontradas, pues definitivamente no. Mínimo 3 personas deben hacer parte del equipo porque mientras uno revisa historia, otro hace entrevistas, otro hace observación del entorno y luego se reúnen para hacer un solo informe, un instrumento guiado lo más posible constructivo, con sentimiento informado y pues que la alta dirección conozca efectivamente esto. A la gente del servicio hay que socializarle qué es una metodología, cuándo se va a ir, ya no utilizar auditorías sorpresas, deben ser programadas, deben ser unas auditorías en términos proactivos. Siempre hay que hablar con el personal que está ahí, cuándo se va a hacer, qué paciente vamos a seleccionar. Y pues estos hallazgos pues deben ser socializados con el equipo y luego pues el comité correspondiente. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si usted quiere Preguntitas, ¿no?
Bueno, aquí hay unas, digamos, características o recomendaciones. Ahora les compartimos las diapositivas. ¿Qué se hace en un paciente trazador o qué aspectos pueden encontrar? Entonces, aquí están descritas qué puedo buscar en la historia clínica, cómo identifico, cómo hago parte del perfil farmacoterapéutico, qué preguntar en el traslado de pacientes, cuáles son las preguntas que puedo encontrar que puedo indagar en la historia clínica respecto a información y educación. Luego en el entorno, que observo, que escucho. Recuerden que la auditoría siempre es el uso de los órganos de los sentidos, que veo, que escucho, cómo es el trato, sí, cómo es el manejo, cuáles son las relaciones entre el paciente y los que cuidan, cuál es la relación entre los colaboradores. Todo eso lo empiezo a ver. Cuáles son las preguntas que puedo hacerle en la entrevista al personal que está en ese momento, cuáles son los hallazgos por observación que puedo tener, que ya hace parte del trabajo de campo. Y pues digamos que en este ejercicio, aquí les resumo cuáles son como esos criterios para poder realizar paciente trazador como una metodología de trayectoria del usuario en servicios de salud y garantizar una atención segura, humanizada y eficiente. Digamos esto en términos generales de paciente trazador. Pero por favor, quiero que escaneen el primer código que está al lado del icono del laboratorio y lo vamos a revisar entre todos. Escaneen este código que estoy señalando, por favor, el que está al lado del laboratorio. Si no lo pudieron escanear, me avisan, porfa. Vuelvo a colocarlo. Sí, por favor. El primero, ¿cierto? Sí, tiene el loguito de un ejemplo de sistema trazador. ¿Sí les apareció? Sí, ya vi que se conectaron, ya vi que ingresaron. Igual lo voy a compartir aquí. Aquí están viendo mi pantalla del Excel. Sí, señora. Bueno, ya vi que ingresaron. Entonces, miren lo que les estoy compartiendo. Esto lo pueden descargar, lo pueden aplicar. Este es un ejemplo de una metodología trazadora tipo sistema trazador de laboratorios clínicos críticos. Entonces, como ven aquí, si ustedes seleccionan alguna celda de la fila 5, les va a dar el instructivo de cómo diligenciar, ¿sí? Y este lo pueden hacer en cualquier complejidad, ¿sí? En cualquier complejidad. Entonces aquí les dicen cómo identificar ese resultado. Entonces la fecha de evaluación, el servicio, el nombre del paciente, la historia clínica, si el laboratorio es la ambulatoria hospitalaria, cuál fue la prueba crítica, cuál es el diagnóstico asociado, si la prueba se ordenó bajo la condición crítica alta prioridad rutinaria, la fecha, cómo diligencian la fecha de solicitud, luego la fecha de la toma, luego la fecha y hora del resultado del reporte, la hora y el análisis de la conducta clínica, cuál fue el mecanismo de reporte, si fue correo, mensaje, comunicación verbal, otro, si el resultado dio crítico o no, y el tiempo que se demoró entre el reporte del laboratorio
y la toma de conducta. Finalmente, pues lo que nosotros queremos es revisar qué conducta se tomó frente a ese resultado crítico, si hubo falla o no y cuál fue el tipo de falla. Si en la toma, si en el procesamiento, si en el reporte, si en la notificación, si en el análisis, si en la conducta médica o si no se presentó y cuál es la descripción del evento. Entonces, digamos que este es un ejemplo de cómo un sistema trazador me permite tomar decisiones. Esta metodología trazadora la extraje de los estándares de galardón seguro, que hablaremos esto en seguridad del paciente, pero miren que es un formato que lo pueden ir diligenciando y en la parte de abajo están la tabla de valores críticos y de referencia, o también los llamamos valores pánico, que pues digamos que son los de mayor uso, de mayor solicitud y tiempo máximo de reporte una vez se haya generado el resultado. Y como termina en toma de decisiones, pues aquí está cuál fue la causa de esa falla o de esa demora y cuál va a ser el plan de mejora. Y esto lo pueden aplicar en sus instituciones como un ejemplo de sistema trazador. Si escanean este segundo QR, aquí también está el enlace, lo voy a copiar aquí en el Meet, les va a dar este Excel, que es otro ejemplo de metodología trazadora. Ahí les envíen el enlace por Meet. Y es un sistema trazador tipo ciclo seguro de medicamento. Este es un poco más particular o más individual. Tiene la concentración, la dosis, la vía, la frecuencia y como ven en la parte de abajo dice que se pregunta en la prescripción, que en la dispensación, que en preparación, que se pregunta o que se evalúa en la administración, en el seguimiento de la adherencia, y este sí incluye entrevista al paciente, a entrevista al colaborador y evaluación del entorno físico asociado al almacenamiento. Entonces, este tipo de metodología es un poco más compleja, incorpora evaluación, observación directa, entrevista al paciente, colaborador, registros clínicos y incorpora pues aspectos como por ejemplo la conciliación medicamentosa y si se presentaron eventos adversos asociados al uso de medicamentos. Y acá finalmente pues les da la calificación de cuántos ítems se evaluaron y cuántos ítems cumplieron o no cumplieron. Entonces les da estos dos ejemplos que también pueden ser adaptados, adoptados y luego adaptados en sus instituciones como ejemplos de sistemas trazadores. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación de esta clase, alguna sugerencia. Ahí les estamos compartiendo el listado de asistencia. Por favor, incluyan muy bien el nombre completo, el documento de identidad, pues para poder hacer las certificaciones. Jefe, muchísimas gracias. Está muy valioso el aporte de los instrumentos. Sí quisiera saber con qué criterio podría uno calificar como que fue no, la entrega del laboratorio. Hay, digamos, como que una tabla estandarizada donde yo me pueda remitir y yo pueda decir el laboratorio X, un INR, por ejemplo, una PCR, bueno, qué sé yo, el tiempo estándar de entrega es tanto y que asimismo yo lo pueda enlazar y automatizar de modo tal que el instrumento pues casi que se diligencie solo cuando yo ya lo haya formulado para cada uno de los laboratorios. En la variable donde preguntan
por el tiempo, porque después de ese tiempo se definen las siguientes variables, si se dan cuenta, ¿no? Ujú. Las siguientes variables dependen de si digo si sí o si no fue oportuna la entrega del resultado. Sí, a ver, digamos que las guías de práctica clínica no tienen esa especificación. Lo que nosotros hacemos precisamente en la adaptación de esos procesos prioritarios es definir. Por eso yo aquí lo dejé cualitativo, si es crítico, si es alta prioridad o rutina. Entonces, digamos, si es de rutina, 8 horas, si es de alta prioridad, 4 horas, si es de crítico, 1 hora. O sea, cada institución lo define. Digamos que no hay un estándar, pero generalmente es lo que se utiliza, 8, 4, 1 hora, ¿sí? Que es entre la solicitud y la toma. Luego ya, ¿cuál es, digamos, la otra condición? Es que todo resultado crítico, una vez se haya dado cada laboratorio crítico, una vez se haya dado el resultado, debe ser menor a 30 minutos el reporte y menor de 30 minutos. Digamos, tengo el resultado a las 10 de la mañana, el médico tiene hasta media hora para poder tomar conducta. Por eso hay la retroalimentación de ese resultado o la confirmación de que el médico tratante recibió ese resultado crítico es importante. Por eso construí esta metodología, porque no es solamente el laboratorio diga, lo reporté y lo subí a plataforma. No, debe confirmar que el médico recibió esa información y debe quedar trazable en la historia clínica, así como usted dice, de forma automática. Entonces, entre la solicitud y la toma generalmente es eso, 8, 4, 1 hora, dependiendo de la condición del paciente. Y generalmente lo tomamos así, como crítico, alto prioridad y rutina. Pero un estándar o una norma que me diga, no, hasta el momento no la tenemos. Ujú. ¿Ya todos registraron asistencia? Por favor, registren asistencia. Este enlace no se va a colocar en el grupo del curso. Pues recuerden que también se colocó para egresados, entonces por eso no vamos a colocar la asistencia en el chat, sino solamente aquí en el Meet. Mientras Sí, tanto, a los que estén en el listado se les enviará la certificación para que por favor lo diligencien.